Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a empezar lo que es la generación y transformación del uso de la energía eléctrica. La idea general es pues empezar a conocer todo lo que son los circuitos eléctricos, la definición, qué componentes vamos a utilizar. Eh, igualmente, mm, los tipos de componentes de circuito, lo que son circuitos en serie, circuitos en paralelo, circuitos mixtos, ley de Ohm, y vamos a utilizar unos ejercicios prácticos como tal dentro de la actividad. Entonces vamos a mirar como tal, pues vamos a hacer una serie de ejercicios y vamos a hacer una serie de explicaciones de cómo se calculan los circuitos, cómo vamos a calcular la potencia, cómo vamos a calcular el amperaje y cómo sumamos la serie en paralelo a las resistencias y establecemos como tal los componentes de un circuito como tal. Entonces, la idea es, empezamos a mirar ahorita. La idea es pues empezar a conocer la ley de Ohm, ¿cierto? Y circuitos en paralelo en serie. Y la idea es empezar a modelar como tal matemáticamente los circuitos eléctricos. Generalmente son un estimado. Generalmente son un estimado. Sí, se me perdió. A ver, disculparán un segundo que se me fue. Menos mal que tenía por aquí la copia. Entonces, vemos aquí los circuitos eléctricos, entonces la idea general es de qué forma nosotros hacemos el control eh, del voltaje y de la Instructor, corriente como tal del circuito. ¿Aló? instructor, buenas noches. No está presentando la pantalla. Ok, dame un segundo. Se saltó, es que ahorita acabo de saltarse, entonces dame un segundo, lo corrijo. Ujú. ¿Ahora sí lo ven? ¿Sí regresó a la pantalla? Sí, sí, señor, ahora sí. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, se me fue el hilo, dame un segundo. Ya. Sí, ahorita se me saltó todo, no sé qué sería, un bajón de energía de pronto. Eh, entonces, la idea es que, por ejemplo, nosotros tenemos un circuito eléctrico, generalmente pues podemos utilizar 110 voltios y cómo calculamos la corriente, el valor y el voltaje de cada consumo de cada uno de los equipos, ¿cierto? Generalmente consuman 110 voltios, entonces no hay ningún inconveniente. El problema es calcular qué tanta corriente consume cada uno de los equipos dentro del hogar. Entonces, generalmente dentro del hogar encontramos una resistencia, un condensador, una bobina, lo agro más grande. Entonces, como les decía a ustedes, generalmente nosotros tenemos unas fuentes de voltaje. Esta que nosotros estamos viendo es aquí, es una fuente de voltaje DC, una resistencia de 330 ohmios y una perímetro que en este cálculo, en este caso nos está dando 3 amperios, ¿cierto? Este tipo de circuito es, pues, por lo general lo que nosotros encontramos, ¿cierto? Aquí hay otra fuente de 24 voltios, ¿cierto? Estas fuentes que estamos viendo aquí son de corriente directa, por eso les digo DC, y en la resistencia de 100 megaohmios y de 1K. Entonces, todo este tipo de circuitos, eh, generalmente en cualquier parte del hogar vamos a encontrar este tipo de circuitos montados, pues obviamente para controlar como tal el consumo de algún dispositivo eléctrico y electrónico. Eh, entonces, resistencia, lo podemos encontrar acá, condensador, los símbolos como tal, la bobina, eso vamos a explicarlo ahorita, cuyas unidades son el ohmio, el faradio y el henry, las fuentes de tensión continua,
que encontramos en voltio, y la fuente de corriente como tal, que generalmente maneja amperios. Entonces, la idea es que generalmente nosotros para hacer los cálculos de los circuitos, nosotros tenemos en cuenta los puntos de unión. Es decir, nosotros en estos puntos de unión podemos establecer de qué forma se distribuye el voltaje y la corriente dentro del circuito como tal. Eh, Aquí, por ejemplo, algunos componentes de circuito eléctricos como tal, pues vamos a encontrar los generadores como tal son, pues, los paneles solares, fuentes de generadores eléctricos que parecen un motor, ¿sí? O son motores también, pero con una serie de ajustes en la parte de bobinado para generar electricidad. Lo que son las baterías y baterías doble, triple A, 9, de 9 voltios. Igualmente, pues en los circuitos eléctricos, pues nosotros tenemos unos generadores, como los vemos acá, y hay unos que son los receptores, que son los bombillos, lo que son la parte de LED, los motores eléctricos. Estos son resistencias variables, ¿cierto? Que transforman en la energía, sí, pero en este caso cogen la luz y varían la resistencia. Es decir, el valor de la resistencia que ustedes encuentran aquí, por ejemplo, esta resistencia, y van variando con respecto a la cantidad de luz que le llega. Estos son receptores y a la vez son parte de una parte de control como tal de los circuitos eléctricos. Entonces, nosotros podemos encontrar interruptores. Interruptores hay demasiados. Si yo me pusiera a buscar acá lo que son interruptores, nosotros podemos encontrar desde los más grandes. ¿Se alcanzan a verlos? Sí, este tipo de interruptores. Pero también hay this switch. A ver, ¿cómo es? Switch. Pero micro switch. Eh, ¿Qué son estos? Ustedes no los ven, pero generalmente están, los pueden encontrar en maquinaria, maquinaria industrial o este tipo de switch, ¿cierto? Que son de posición y miren cómo funcionan, ¿cierto? Son uno de los tantos que pueden encontrar. Si yo me metiera, por ejemplo, hay unas cosas que tienen que tener claras con respecto a los switches y es que los switches están determinados por la cantidad de voltaje que van a pasar por el circuito. Vuelvo al material de formación. Es decir, hay unos switches que funcionan a 1 amperio, otros a 2 amperios, otros a medio amperio, porque son para hacer funcionar ciertos componentes dentro de ¿qué? Dentro de un circuito específico. Por ejemplo, los que ustedes encuentran en el hogar funcionan a 10 amperios a 110 voltios, ¿cierto? Igualmente los pulsadores son switch, pero simplemente tenganlo en cuenta como si tuvieran un resorte y cada vez que ustedes lo presionan, pues vuelve a la posición inicial. Es como los timbres de la casa que ustedes presionan y accionan y sueltan por acción de un resorte, ¿cierto? Entonces estos son los pulsadores como tal. Eh, los conmutadores. Los conmutadores es un juego como tal de switches, de tal forma que cuando yo acciono este prende, aunque esto no es un circuito real. ¿Por qué? Porque generalmente los conmutadores siempre cuando usted prende uno, se acciona uno, prende este, pero independientemente si yo accionara este también, lo prendería y lo apagaría, pues depende de la posición de el otro. Entonces son conmutadores, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted tiene 3 o 4 pisos y usted prende la luz y prende todos
los de todos los de los tres, del primer, segundo, tercer piso, para que ustedes puedan divisar o subir los escalones en una casa. Ese tipo de switchado que se le llama conmutadores, pero la conexión aquí es completamente diferente como para que lo puedan investigar si quieren. Entonces aquí podemos encontrar lo que es la parte de circuitos eléctricos, que son los elementos de protección. Dentro de los elementos de protección, generalmente nosotros vamos a encontrar fusibles, así resto, fusibles. ¿Y qué es un fusible? Un fusible, como ya vemos aquí bastante, estos me interesan. Eh, Fusible, si ustedes notan acá, van a encontrar una delgada línea de cobre o de diferentes tipos de metales que están predispuestos para que cuando se pase de cierto voltaje, por eso es que aquí les voy a leer aquí, dice 250 voltios, un fusible a 4 amperios. Este es el número de piezas, no me interesa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si va hasta 250 voltios y se pasa de 4 amperios, es decir, la fuerza con que pasa voltaje por la misma línea, se pasa de los 4 amperios, explota. Esta es la funcionalidad de este circuito, es decir, cuando hay un choque eléctrico, cuando hay un cambio muy brusco de voltaje dentro del mismo circuito, cuando, por ejemplo, se unen positivo y negativo dentro de un circuito, lo que hace es explotar porque cuando hace eso, la corriente trata de encontrar el punto más débil dentro del circuito y para eso están estos fusibles que apenas se encuentra el punto más débil del circuito, explota porque no pueden, por decirlo así, ¿cómo le diría yo? Eh, Sacar como tal el arco voltaico o el exceso de energía dentro de las líneas, genera calor, pero la otra es empieza a buscar los puntos más débiles dentro del mismo circuito y explota. Obviamente existen los conductores como tal, son todos los elementos del circuito que permite el paso de la corriente y estos suelen ser de cobre. eh, Generalmente, pero puede ser cobre, puede ser hierro, puede ser aluminio, ¿cierto? Puede ser estaño. Sí, son elementos conductores que se utilizan tanto en la parte eléctrica como en la parte de electrónica. Aquí en la parte de circuitos eléctricos, entonces ya empezamos a mirar la simbología, que este es un interruptor, que este es un conmutador, que este es un pulsador, que este es una bombilla, qué pena, que esto es una pila, que esto es un motor, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de circuitos, ¿cierto? Entonces los podemos encontrar acá. Entonces, de una vez aquí, a ver, lo agrando un poquito. Este es un circuito básico, generalmente pues es una batería de 6 voltios. Eh, este circuito tiene una característica que ustedes dirán, bueno, ¿qué es esto? Esto es una bobina y ustedes se acuerdan en el colegio que cuando ustedes cogían una barra de metal, la envolvían con cobre y le sometían a un voltaje, genera un campo magnético. Bueno, esta modificación que tiene aquí es que cuando yo cierro el circuito, automáticamente cambia el campo magnético de la bobina que se encuentra acá, que está reflejada por este símbolo, y al generar campo magnético, hace que la barra de metal se centre con respecto al campo magnético que genera. Y aquí tiene un resorte para devolverlo. Entonces, cuando yo lo acciono, lo que hace es subir y bajar. Pero, ¿para qué sirve esto? Este es el principio de control de todo lo relacionado con, por ejemplo, control industrial y se les llama relé. Entonces, si yo entrara acá y escribiera relé, se escribe relay,
Vamos a encontrar este tipo de circuitos, venga, a ver si lo puedo ver más grande. Mm, Venga, a ver, necesito algo como más clarito. Pues míralo acá. Un segundo, esto está en... es decir, a ver si lo puedo... Mira, aquí se puede agrandar, pero... En un segundo ya lo pongo como más grande, que me interesa que ustedes lo vean. Esta cosa. Ahora sí lo puedo agrandar lo que quiera. Mire, entonces, ustedes estaban viendo aquí, yo les dije a ustedes que el circuito lo que hace es cambiar, ¿cierto? Entonces, al generar el movimiento que tenemos dentro del circuito, lo que hace es cambiar la posición de las conexiones. Aquí no se ve claro. Pensé que se podía ver, pero no. Tipo de conexionado, que necesito verlo así. Este me sirve. Entonces, si ustedes lo ven acá, ustedes ven la bobina. Entonces, la bobina aquí, esto es un elemento de metal. Entonces, cuando genera el campo magnético, lo que hace es cambiar la posición del metal y une el común con el normalmente cerrado y normalmente abierto. Entonces, estos dos son salidas, ¿cierto? Y la cambia de posición. Entonces, pasaría de este punto a este punto como un switch, como si ustedes controlaran, por ejemplo, yo podría decir que yo podría cargar esta bobina con 12 voltios y aquí podría yo manejar 240 voltios con un circuito aislado, ¿cierto? Y prender y apagar, por ejemplo, un motor de tres fases, ¿cierto? Obviamente necesitaría más relés, pero yo podía hacer el arranque de un motor utilizando este tipo que es una bobina, ¿cierto? Y esto es un relé. Entonces cargo la bobina, hago el movimiento y cambio el conexionado según lo que yo necesite. Entonces para eso, entonces yo podría hacer que, por ejemplo, un circuito muy pequeño, como en este caso es un Arduino, pueda controlar el relé y prender un bombillo a 110 voltios. Para esto sirve lo que es la parte de control utilizando selenoides o relés como tal. Entonces, déjeme un momento por aquí. A ver. Entonces, la idea general es, venga, a ver, dame un segundo que se me fue la idea. Entonces la idea es empezar a reconocer, ¿cierto? Si se dieron cuenta que estamos viendo una parte de conmutación y una parte de la parte del bobinado y estamos generando, administrando, por decirlo así, o controlando a través de 5 voltios, 110, 250 voltios. Es más, hay industriales que manejan 10.000 voltios utilizando el campo, pero de otra forma muy diferente. Obviamente los relés son supremamente grandes. Y pues empezar a ver los componentes como tal. Entonces, la conexión del circuito, sí, como la estábamos viendo, entonces es una fuente, un switch y el consumo que vamos a encontrar dentro de las
dentro del mismo circuito. En este caso son bombillos, ¿cierto? Entonces hay una cosa que tienen que tener en cuenta. El voltaje pasa por acá. Este se consume un pedazo, ¿cierto? Este se consume otro pedazo por lo que están en serie. Es decir, que en cada punto que nosotros vamos a encontrar, el voltaje es diferente. Entonces, como para que ustedes se den una idea, si yo acciono esto, va a cargar un circuito diferente. A ver. Ahora que... Entonces, si yo acciono este, por ejemplo, este circuito, yo me puedo parar acá, ¿cierto? Y me dice 5,9 voltios. Como están en paralelo, ¿cierto? Entonces la corriente que va por acá se distribuye. Pero si yo por alguna razón, déjeme un segundo, construyo rápido el circuito. Entonces podría ser. Noten que usted tengo todas las resistencias del mismo valor. Entonces, al construir el circuito y lo pongo a funcionar, estos son 6 voltios, o sea, llega aquí hasta 6 voltios, ¿cierto? Después aquí es de 4 voltios, cuando llega aquí es de 2 voltios, es decir, la corriente el voltaje va fluyendo por acá y cada punto y en cada una de las resistencias va variando y se va destruyendo el voltaje dentro del mismo circuito. Entonces, hay una cosa que tienen que tener clara. Cuando lo que ustedes están haciendo está en paralelo, como está aquí, decir que los puntos hay una unión entre la entrada y la salida en cada uno de los circuitos, esto está en paralelo, pero cuando el primero está unido con un solo punto de la resistencia, se considera que está en serie. Eh, Debido a esto, entonces, pues en el circuito, pues simplemente va cambiando el voltaje en cada uno de los puntos. Hay una cosa que quiero que vean, y es que cuando ustedes, por ejemplo, ustedes manejan la parte de circuitos en paralelo, tienen que tener en cuenta una regla y es que en cualquier parte del circuito el voltaje es el mismo, pero la corriente es diferente. Entonces, no es la misma la corriente aquí que la corriente acá. ¿Cierto? O sea, si yo pusiera aquí otro circuito, es muy diferente de este y del anterior, porque se va distribuyendo dependiendo del valor del consumo de cada uno de los componentes. Sí, entonces debido a eso, pues tenemos que tener claro cómo se distribuye la corriente como tal. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los circuitos mixtos, que son parte serie, parte paralelo. Si ustedes unen, o sea, ustedes sumaran estas resistencias, ya les muestro cómo se suman estas resistencias y se suman estas resistencias, estas dos resistencias están en paralelo, pero al hacer la suma de estos dos se comporta como si fuera un circuito serie. ¿Cierto? O por ejemplo que son dos circuitos series y son dos en paralelo, o estos dos que están en serie y al final este está en paralelo, y al final para calcular la resistencia pues sumarían estos dos. Entonces, como les estoy mostrando, entonces la idea de este circuito es
de este tipo de circuitos es pues está imprescindible establecer cómo va la corriente, cuál es el consumo de la corriente, cómo se distribuye la energía dentro del circuito dependiendo de cómo estén montados. Pero es de recordar que, por ejemplo, este puede ser un bombillo de 5 vatios, este puede ser de 10 vatios y este puede ser de 100 vatios. Obviamente la distribución de cada uno de los, pues, de las luminarias, en este caso, pues, obviamente cambia su valor con respecto al consumo de amperaje y con respecto al consumo de voltaje total. Eh, entonces empezamos a mirar la ley de Ohm. ¿Cierto? Aquí se ve un poquito confuso, pero quiero que vean solamente este cuadro, ¿cierto? Si ustedes quieren saber el valor del voltaje, entonces tapan este y les queda la corriente por la resistencia. Si ustedes quieren saber la corriente, entonces tapan el ahí de la corriente y queda el voltaje sobre la resistencia. Si ustedes desean saber la resistencia, pues tapan aquí y queda voltaje sobre la corriente. Y así no se les puede olvidar, ¿cierto? Cómo calcular la corriente, el voltaje y la resistencia dentro de un circuito dado. La idea general es que ustedes, por ejemplo, en este circuito que tienen acá, dice que el voltaje que está en la fuente es de 4.5 voltios, ¿cierto? El consumo es de 5 miliamperios, ¿cierto? Y la resistencia como tal del bombillo es de 90 ohmios. Entonces, la corriente es igual al voltaje que es de 4.5, ¿cierto? Sobre la resistencia, y esto nos da 0.5 amperios. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, recuerden que miliamperios son 3 ceros a la derecha, ¿cierto? Entonces, o 3 ceros a la izquierda, como lo quieran ver. Entonces sería igual a 0,0050, o sea, 0,3 ceros de la coma hacia la derecha, ¿cierto? Y eso nos daría en miliamperios, ¿sí? Lo mismo acá. Entonces, si nosotros tenemos una fuente de 20 voltios. La resistencia, la corriente, si necesitamos calcular la resistencia por lo visto, si la corriente es de 0.2 amperios, entonces vamos aquí y decimos, bueno, tenemos 20 voltios a 0. ¿Qué? A 0.2 amperios. Entonces tenemos este y tenemos este. Tenemos que calcular la resistencia. Entonces, voltaje sobre la corriente que tenemos nosotros, pues nos va a dar la resistencia. Entonces, al hacer la operación, que es esta, pues nos daría los 100 ohmios, que es el valor de la resistencia interna del bombillo como tal, ¿sí? Igualmente en este, nosotros necesitamos calcular el voltaje, pero tenemos el consumo de la corriente, el valor de la resistencia interna, y nos daría que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, y esto nos daría 4.5 voltios. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿para qué sirve esto? Algunos elementos de electrónica, por ejemplo, pueden solamente consumir 0.5 amperios, ¿cierto? Y necesitan establecer qué resistencia van a poner antes de para que el elemento no explote. ¿Cierto? Entonces ustedes dicen, no, tengo una fuente de 12 voltios y necesito que me consuma solamente 0.5 amperios. Entonces ustedes aplican la regla y calculan el valor de la resistencia antes del circuito para que no se queme. Entonces, este tipo de circuitos se utiliza, por ejemplo, cuando ustedes tienen una bombilla muy pequeña llamada LED y la van a conectar a la toma eléctrica, que eso es un ejemplo de que cómo se puede calcular el valor de la resistencia sin que explote el LED, pues a una toma de 110 voltios. Sí, es un ejemplo muy sencillo, pero pues la idea es que ustedes lo experimenten como para calcular y darse cuenta que simplemente el hecho de utilizar matemáticas, pues no les evita empezar a hacer ensayos y error con la parte de los circuitos como tal. Entonces, ya empezando a hablar de la resolución de los circuitos en serie,
Lo que tenemos que tener en cuenta es que las resistencias todas se suman. Simplemente es 10 más 5 más 20 más 5 más 20. Tienen la resistencia total, tienen el voltaje, el voltaje inicial. Acuérdense que B es igual a IR, entonces necesito saber cuál es la corriente. Entonces tengo el voltaje, tengo la resistencia, entonces I es igual al voltaje de 90 sobre la resistencia total y puedo calcular que me da 90 amperios. ¿Sí? Eso es sencillo. Entonces, suma las resistencias que están en serie y listo. Pero con respecto a, por ejemplo, a este, ¿cierto? Generalmente hay una cosa que tienen que tener clara y no se les puede olvidar, que en los circuitos eléctricos, denme un segundo, por favor, que necesito Windows Text. Aquí está. Ay, no. eh, A ver, en estos circuitos, por ejemplo, en estos circuitos que ustedes ven aquí, ¿cierto? Entonces, el sentido de la corriente que ustedes ven acá, ¿cierto? Define cómo van a ser la suma de estos dos voltajes, de este voltaje y de este voltaje. Es decir, si por ejemplo estuvieran al revés, lo que hacen es restarlos. Entonces, por eso es que miren el sentido de cómo están cada una de las fuentes, ¿cierto? Y por eso es que ustedes a la hora de realizar los cálculos, pues van a decir que el voltaje es igual a 2, a 5, qué pena, voy a cancelarlo, a 5 voltios más los 12 voltios, ¿cierto? Esto es igual a 17 voltios. Pero si por ejemplo no fuera en este circuito, en este sentido, sino aquí estaría el más y aquí estaría el menos, va en sentido contrario uno del otro y se chocan. Al pasar eso, entonces lo que estamos haciendo es 5 voltios más 12 voltios en sentido contrario, entonces nos daría 7 en sentido contrario. Sí, entonces este tipo de voltajes tienen que tenerlo en cuenta, pues a la hora de realizar este tipo de operaciones. Adicionalmente, como el sentido de la corriente, espera un momento, como el sentido de corriente va a cambiar, ¿cierto? Entonces ustedes van a hacer eh, restas como tal, ¿cierto? De la corriente que fluye en el circuito en este sentido, por ejemplo, ¿cierto? Entonces tienen que tener en cuenta eso para no, pues, para no sumar erróneamente el sentido de las corrientes como tal. Entonces, ya después de esto, nosotros ya podemos calcular entonces el voltaje total, la corriente total del circuito, como ya tenemos el valor de la resistencia, ¿cierto? Entonces, a partir del voltaje total sobre la resistencia total, podemos establecer el consumo como tal del circuito. Entonces, aquí ustedes van a encontrar una serie de ejemplos, ¿cierto? Esto está en los materiales del curso. Se van a encontrar que, bueno, tenemos dos fuentes, cuál es la resistencia total, entonces sabemos que el consumo es de, ¿cuánto? 2,5 amperios. Entonces lo que hacemos, vuelve y juega. Vamos a revisar y entonces vamos a acordarnos del famoso triángulo que hemos visto, que es igual a B es igual a IR, ¿cierto? Eso es para que no se les olvide. Y entonces, ¿qué nos falta? La resistencia. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Entonces, cancelamos la resistencia y la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Ya tenemos el voltaje, tenemos la corriente que nos dan a nosotros y realizamos la operación y nos da 8 amperios. Sí, entonces no se les olvide esta ecuación. Es bastante útil pues, para desarrollar esto. Adicionalmente,
hay una cosa que, pues yo les voy a mostrar al revés, pues más adelante, un momentico, para que cuando ustedes utilicen voltajes, por ejemplo, de 25 voltios a no 2,5 amperios, sino 50 amperios, estimen, dependiendo de los cálculos que necesiten, cuál es el diámetro del cable que pueden utilizar para dicho circuito. Esto es muy útil. Hay un circuito una adicional que les puedo dar a ustedes. Mm, ¿Ustedes me pueden decir si se acuerdan qué es un vatio? ¿Aló, si se acuerdan? ¿Sí? Muchas unidades. Estamos dando, recapitulando, profe. A ver, ustedes compraron una nevera de, no sé, estoy inventándome porque no me acuerdo los valores realmente de la nevera, de 5.400 vatios. ¿Sí se acuerdan de eso? Les va a dar el triángulo Ah, para que no se les olviden el uso de electrodomésticos. Y dicen que la potencia es igual a la corriente por el voltaje, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes dicen vatios, están diciendo que están multiplicando la corriente por el voltaje. Nosotros ya conocemos el valor del voltaje que es de 110 voltios, ¿no? Pues aproximadamente, porque eso siempre cambia. Cambia más o menos 5%, pero cambia. Generalmente hacia arriba, ¿no? Eso nunca baja de ahí. O a veces 120 voltios, como para que no tengamos dudas. Entonces, 120 voltios y la corriente, pues no sabemos porque como compré una nevera, vamos a hacer que es mejor dicho, esta nevera come tanto que son 8.400 vatios, y es bastante. Entonces yo necesito saber cuánto es la corriente que va a manejar. Entonces ustedes cogen y dividen lo que diga la nevera, en este caso 8.400 vatios, un monstruo de nevera, y lo divide entre, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo? La potencia sobre el voltaje para saber el consumo. Y dicen que lo divide entre 120. ¿Cuánto da eso? 120 voltios. ¿Alguien tiene por ahí 70. calculadora? ¿Cuánto 70. le da? Entonces se 70. consume 70. Yo les dije que me había inventado esto, no me van a echar el pato que eso es real. Es inventado. Entonces esto se consume 70 Las amperios. tomas máximo aguantan 15 amperios. Yo ya sé, por eso le dije que iba a 8.400. Entonces ustedes dirán, bueno, yo lo voy a conectar a la pared. Primero, solamente aguantan 10 amperios, o sea que va a freír el circuito y va a quemar las conexiones que tiene eh, en la casa, ¿cierto? Si ustedes Profe, quisieran cambiar el cable, sí, señor. disculpe, en ese mismo ejemplo, por ejemplo, yo tengo un taladro de 1500 watts, entonces ahí haciendo el ejercicio sobre 110 amperios, 110 Sí, voltios, 120 voltios, sí, daría 12 amperios y algo, 12,5 que precisamente es lo que sí maneja dentro de la línea del sistema, ¿no? sí. Sino que yo iba a Pero averiguar, sí, dígame. mi pregunta es, porque es que revisando las tablas y lo que entendí, no sé si estoy equivocado, que cuando dice que el motor es de 1500 watts, ese es el consumo de los vatios durante una hora de funcionamiento, o cómo lo Es puedo que hay entender. unos que dicen, a veces dicen vatios, va que las H. Sí, watts hora, exacto. Sí, señor. Entonces dice vatios hora. Y esto, el consumo es mucho más bajito. Pues la idea es que yo estoy calculando en vatios por segundo, o sea, instantáneos dentro de la red como tal, ¿cierto? Porque si dice vatios hora, pues toca calcularlo en segundos cuánto se consume y obviamente este valor va a cambiar como tal. Eh, para que se den una Ok. idea, espera un momentico, salgo de acá. La consigna es AWG, amperios.
Está. No es demasiado pequeña, necesito la grande. Esta. Bueno, este AWG que ustedes ven acá es el calibre el grosor como tal del cable. El diámetro es de 11 milímetros, es centímetro y un poquito más, como para que se den cuenta. Y, pero no veo el amperaje. Pues, este es el pequeño detalle, no me sirve. A ver. No quiero ponerme a buscar. A ver. Amperios. Sí está bien, pero no veo es como la tabla en sí. Que se vea vista. Tu máximos amperes por estés. Copiar imagen. Es tan popular que uno no solamente los carga y ya. A ver, entonces dice cuadros ceros. Entonces, si ustedes ven acá, ohmios por kilómetro máximos amperios. Entonces, si ustedes necesitan 12 amperios, venga, denme un segundo. Venimos acá. Pero para 12 amperios ya el cable número 15. El número 10, número 14, qué pena. Para 10 amperios, no, pues Sí, porque desde, el cable aunque 14 está aguanta 15 accesado, amperios. sí, claro, pero digamos que lo hiciéramos exactamente a 10 amperios, o sea, yo sé que siempre tiene que pasarse un buen pedazo, o sea, 30% más de lo sugerido, de lo que se va a utilizar normalmente como para evitar sobrecalentamientos del cable. Entonces, pues por norma no, sino como o para que sepan, de calibre 15 alcanza a soportar eh, estoy viendo mal, ¿dónde es que está? Se me pasó. A máximos amperios, estoy loco yo, qué pena con ustedes. Calibre 15 de 28, ¿cierto? Y de 12, 41 amperios, ¿cierto? En la parte del chasis como tal. Y por transmisión de datos, de transmisión de voltajes, entonces un calibre 2 es de 9.3 amperios. Más o menos sería un calibre 10. ¿Sí? Porque si usted empieza a llegar de más o menos a 12 amperios, puede que el cable soporte, pero se empieza a calentar. Sí, entonces quiero confundir las franjas. Mire, máximo amperios, pero este es el de transmisión como tal. Entonces, estas tablitas sirven muchísimo como para ya las conexiones eléctricas como tal. Si nosotros de 70 amperios, yo estaba queriendo hacer es este, que es calibre 3 para iniciar el arranque y de todas formas ya esto es prácticamente trifásico. Entonces nos tocaría empezar a echar numeritos como para saber cómo hacemos la conexión de la nevera a la pared. La inventada nevera que yo hice, pues de 75 amperios con un calibre 3, y es decir, el cable es de 5 milímetros o 6 milímetros de grueso, ¿cierto? Es bastante grueso, pues para aguantar o para soportar el amperaje que nosotros necesitamos en el ejemplo que me estaba inventando yo para resolver el inconveniente de la nevera. Entonces, esto es como un ejemplo, como para que ustedes se den cuenta, pues, los ejemplos prácticos de utilizar esto, pues, en la vida diaria. Igualmente acá tenemos, pues ya este es otro ejemplo, es muy sencillo, cómo vamos a calcular el amperaje en un circuito, ¿cierto? Tenemos el voltaje total, es de 6 menos 6. Como les decía, entonces la corriente va por este sentido, la otra corriente va por este sentido, 6 menos 6 da 0. Y entonces, pues obviamente aquí da 0, porque 0/1 siempre da 0 y ya. Pero doy la claridad que las fuentes nunca son ideales y siempre es
6 punto algo, y el otro puede ser 5.8, y la diferencia pues generaría un pequeño amperaje aquí, ¿cierto? Porque no va a ser absoluto. Esto es una imaginación, pero como para que se den cuenta del sentido de las corrientes como tal. Eh, Aquí van a encontrar también lo que es la parte de circuitos en paralelo, para que no se confundan, ¿cierto? Generalmente uno utiliza la resistencia total, ¿cierto? Este es la suma total de un conjunto de resistencias en paralelo, ¿cierto? Y quiero que vean eh, la fórmula más fácil para que ustedes no se les olvide, pues uno sobre la resistencia total es igual a R1, ay, qué pena, uno sobre R1 más uno sobre R2 más uno sobre R3 y así sucesivamente. Eh, Todo esto es como para que no se confundan eh, con esta ecuación que a veces confunde a la gente. Entonces, simplemente pongo a la 1 sobre la resistencia total es igual a y no se confunden como tal. Entonces ustedes miren las resistencias de cada uno, las ponen aquí debajo, como esto es 1 sobre R total, después le da la vuelta y ya, ¿sí? Entonces, o sea, cambia el orden, ¿sí? Uno sobre resistencia total. Entonces, esto les da un número acá, lo pasan a dividir sobre uno y ya tiene la respuesta como tal. Sí, y les queda mucho más fácil resolverlo sin ponerse a hacer todo este tipo de operaciones. Eh, Igualmente acá en calculando corrientes individuales, entonces empezamos a mirar de qué forma está distribuido la corriente en cada uno de los circuitos, es decir, cuál pasa en R1, cuál pasa en R2, cuál pasa en R3, cuál pasa en R4 y empezamos a hacer la división como tal, ¿cierto? Como recordando que el voltaje en toda la línea es igual, es decir, aquí pasan 12 voltios y no hay ningún cambio en la resistencia, pero el efecto de la corriente en cada una de las resistencias es diferente. Y lo que estamos haciendo aquí es calculando la corriente en cada uno de los circuitos para establecer pues el valor de consumo del amperaje total del circuito. Entonces, si ustedes calcularan la resistencia total, ¿cierto? Como tal, al calcular el amperaje total, les debe dar la suma algebraica de estas tres de estos tres amperajes, porque el amperaje total es la suma de cada uno de cada una de las del amperaje de cada una de las resistencias que se están tomando. Eh, no es complicado, aquí está el paso a paso como tal. Esto está dentro de los materiales del curso, así que no se asusten. Si lo necesitan, lo pueden consultar ahí o en el video. Ven cómo pues como estoy explicando, como para que no se pierdan como tal. Entonces aquí hay un ejemplo práctico, encontramos una fuente como tal y vamos a hacerlo al revés. Es decir, nosotros vamos a empezar a calcular la resistencia total, omitiendo esto, ¿cierto? Calculamos la resistencia total. A partir de la resistencia total, por aquí nos deben de dar el amperaje total, 6 amperios, sí. De 6 amperios y hacemos al revés, es decir, a partir de la resistencia total, ¿cierto? Entonces nos volvemos a acordar que B es igual a IR, no tenemos el voltaje como tal, pero tenemos la corriente por la resistencia. Entonces multiplicamos 6 por la resistencia que encontramos y nos daría el voltaje que necesitamos. Es sencillo. Eh, Después de esto, empezamos sí que ya es como volver a recordar que entonces B es igual a IR, ¿cierto? Y calculamos el voltaje que está manejando, que es 1.99 kilovoltios del circuito. Así es de aquí en adelante, mire, son circuitos sencillos, cada vez son peores, se los digo.
pero la idea es que ustedes practiquen y cómo calcular la resistencia. En este caso, unimos estas dos en serie, se suman. Estas dos en serie se suman. Estas dos en paralelo se suman. La resistencia de esta suma que tenemos acá se suma con con la resultado de estas dos y queda una resistencia que va aquí imaginaria. Después estas dos se suman y estas dos que están acá se suman en paralelo. Esta y esta se suman en serie, ¿cierto? Una vez sumadas en serie, ¿cierto? Entonces esto queda abierto acá. Se suma con este y queda una resistencia acá. Unimos esta y queda una resistencia total. Esta y esta la sumamos y quedamos la resistencia total del circuito. Así de fácil. Generamos este circuito, ¿cierto? Y una vez que establezcamos esto, ¿cierto? Calculamos la resistencia total de todo y empezamos a calcular cuál es el voltaje, pues que va aquí con respecto a la corriente que nos están dando. Creo que está por acá. Si no nos dan corriente, mire, 60 miliamperios. ¿Cierto? Y pues ahí ya podemos calcular el circuito como tal. Eso es todo. Es muy sencillo, espero que no tengan inconvenientes. La idea es que ustedes practiquen. Solo son, mire, todo el tiempo son ejercicios de eso. Bueno, espero que pues no tengan dudas. Es solamente práctica porque estaba hablando lo mismo al final. Sí, que es lo mismo, calcular la resistencia, cuál es la resistencia total, el voltaje y a partir de eso calculamos el amperaje. No es más. Bueno, muchas gracias a todos. Pues cualquier cosa me avisan. ¿Cómo les pareció la clase? ¿Muy aburrida o, Ingeniero, o buenas noches. bastante activa? Buenas noches. ¿Cómo están? Que van a conectarme tarde. Bueno, en sí, los circuitos series, paralelos y mixtos, en conclusión, en corriente alterna, pues casi todo se aplica a ese circuito paralelo, ¿cierto? Sí, señor. Y el circuito serie, pues sería como el 20% y el mixto como en circuitos electrónicos. Sí, Bueno, en señor. paneles solares también, en la conexión de sistemas solares fotovoltaicos. Ujú. Pero en una realidad como tal, uno no aplicaría tanto todo ese procedimiento, ¿no? O sea, Claro, eso lo utiliza uno muchísimo. yo he hecho Em, obras y realmente yo instalo tomacorrientes, instalo lámparas y uno pues utiliza siempre el paralelo, pero me refiero que en una realidad uno que la resistencia para sacar el cálculo interno del aparato, creería que nunca, ¿no? Tendría que no, de si lo pronto tiene en volver. cuenta. Claro. Por ejemplo, usted cuando va a hacer las instalaciones de la cocina, usted tiene que saber que esos consumen aproximadamente 30 amperios en Sí, las claro, tomas, en cada una de las tomas, y toda esa suma de dependiendo, amperaje claro, depende de la W lo que que yo va a vaya a conectar conectar, a ¿cierto? sí, siempre les digo, a los seccionadores les dice ustedes, pero yo les digo breakers, Sí, para seccionar sí, pues, cada uno de los circuitos, y a partir de esa carga, usted tiene que dividirlas en las tres fases, que es en dimensionar. la caja principal, para a su vez unir todo en un ramal maestro y la suma de todas las corrientes durante todo el circuito del ramal de la casa le da 50 amperios y de ahí tiene que dividirlo en tres fases para bajarlo al contador. Que me acuerde, ¿no? Trifásico. Y ahí Estamos está hablando de un incluido sistema esto. trifásico, ¿no? Yo estoy hablando de sistemas trifásicos, no se preocupe, Sí, 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 sí. pero también está implícito, ¿no? Ahí yo estoy explicando esto. Ahí Sí, coge y sí, Ah, no, sí. es que tinto, hay me que y ya hacer un ve. diseño. Para la casa hay que hacer un diseño para cómo va uno a distribuir los circuitos. Sí, sí, Uno no puede, claro. Claro, ahí porque es donde viene el cuadro de carga, ¿cierto? Obvio, gracias por el nombre. El cuadro de Y cargas, con cuadro de esos son cargas, cuando uno realmente diseña un plano eléctrico, hablemos de la parte residencial, que uno quiere un plano ya real, ahí sí realmente pues se aplica el cuadro de carga, pero hoy en día para no, contribuir generalmente con los clientes, yo el digo, 20% sí pagaría ese plano, el 80% ya conoce que un circuito de tomas comunes, un cable número 12 con una protección de 20 amperios, 10 tomacorrientes que no superen más de 133 vatios cada toma. O sea, como un cálculo que ya uno hace estimado. no, De porque la ahora misma todas manera, las instalaciones ahora tienen que cumplir RETIE y para uno certificarse RETIE tiene que uno hacer estos cálculos.
No, Tiene que todas las hacer todo de instalaciones no. acuerdo. Esta calcula Todas esta las tablita instalaciones que no. ustedes me pagarían por tenerla, mira. Pero eso ya no se puede hacer, Ay, eso ya no se puede hacer a ojo. no, ya no. No, Esta no. tabla es la que ustedes me pagarían por hacer. Me demoramos un ratico con don Jorge haciendo esta tablita. Y esta tablita, ustedes la adoran. A ver, Sí. porque aquí están los potenciales de toda la distribución dentro de un apartamento para el cálculo de potencia en toda la red fase 1, fase 2 y fase 3 El hacia la rendimiento, caja principal. ¿Sí? circuito trifásico. Ese tipo de circuitos, no, ya a mí se me ha olvidado eso, pero gracias por acordarme. Para recarga. Acá no Sí, es Excel, ¿no? Yo hago uno muy sí, sencillo, pero si claro. lo puedes Es que compartir, le yo agradecemos. esto en redes de datos se utiliza para hacer el cálculo de las UPS en los cuartos, sino que yo utilizo este de base. Si nos puede hacer el favor Mm, de compartirnos ese Excel, le agradecemos. Está ¿Y bacano, está por bien qué yo distribuido. soy envidioso? Yo no presto esto. ¿Qué tal? Ja? Es más, mire, Este, esto tiene sus secretos. pero Por en ejemplo, sí lo mire, que dice el compañero que habló ahorita, no sé, como que todos los no, si es sistemas, no que, sé, o sea, lo ideal es que todos los clientes aplicaran el RETI, pero no todos. O sea, el ah, cumplimiento del RETI depende de la ah, carga. no, esos eh, mueren o sea, siendo honestos, la mayoría pierde por sí, claro. el enlace a tierra. Si no está bien hecho, chao, y una vez se pone los Que arregla la por gente eso. no va a colocar una varilla de 240, la gente coloca una varilla de 1 metro, de 1,80, no le echa los puntos. O sea, No le si echa la hablamos de la realidad, salecita ni nada de esa cosa, no, nada de esa vaina. Bueno, yo me despido de ustedes, espero que les haya gustado el curso. Lo que pasa es que tengo un y tiene una compromiso en consulta, yo 10 estaba minutos pensando en las y notas, qué pena que nos pasamos. Es que creo que el curso terminaba era hoy, ¿cierto? Y usted lo amplió hasta el 2. el curso termina oficialmente hasta aquí. Era hasta hoy, ¿cierto? El Pero yo lunes, vi que lo amplió hasta el 2. no, el curso termina, o sea, la última clase es hoy y les doy hasta el lunes festivo. Agradezcan que buena gente que se los doy hasta el lunes festivo para que suban las actividades. No es Sí, más. pues yo le escribí hoy en el interno que las notas, porque aparecían todavía en DS y ya estaban todas subidas. Es que a usted le falta actualizar de pronto. Sí, yo falta actualizar. Igualmente hay muchas notas que falta corregir y tenía inconvenientes con algunos de que no se podía modificar en plataforma, pero ya los tengo localizados. Yo espero corregir. Bueno, yo los dejo, tengo un Diría muchas compromiso gracias. ahorita Disculpe que y qué en mi pena con caso todavía falta ustedes. enviar en mi caso todavía me falta Gracias. No se enviar lo unas olvide. Sí. actividades, Espero pero que han entonces aprendido. ahí Ahí cuando paso vieron la acaba. tabla se quedaron todos callados. Esta última clase estuvo muy interesante, pero no le pude poner muy bien atención, lástima. ¿Usted me envía la grabación ahí? ¿Queda? Sí, claro, yo les doy el link más tarde. YouTube. Yo Listo, siempre las muchas converto en gracias. YouTube para que no tengan problemas. Bueno, Ay, muchas gracias. gracias a Profe todos. Andrés, esto, para hacerle consultas por el WhatsApp le puedo hacer consultas.